Bueno, entonces, ¿han leído algo? ¿Escucharon hablar antes del score de News? ¿Lo habían escuchado? ¿Alguna cosa? ¿Algo? ¿Nada? No, yo no. Hasta que lo Ahí subiste lo que vos. había dado Ale lo estuve viendo un poco. Ok. O sea que no tenían conocimiento de absolutamente nada del News. Presiento que me están mintiendo. Y les apostaría que sí, ya lo vieron antes, pero no se dieron cuenta. En las evoluciones puede ser que están. Muy bien, habló la doctora que nunca lo había usado. Bueno, no lo conocía con el título Score News. Ah, claro, como News nada más, seguro. Claro. Bueno, el News, a ver, es un score pronóstico que se utiliza para pacientes internados. Se creó en Inglaterra, el Colegio Inglés de Medicina, en el 2012. En realidad lo que buscaban era mejorar la detección y la respuesta frente a un eventual deterioro clínico de pacientes internados adultos. Eh, y después, bueno, se transformó como en un elemento clave para mejorar la seguridad, la atención y la capacidad de respuesta inmediata. Esto está diseñado básicamente eh, para internados, para hospitales de agudos, ¿sí? No para centros crónicos. Como les dije, se creó en el 2012. En ese entonces habían muchos otros como le llaman EWS, que son respuestas tempranas rápidas, otros tipos de score, QuickSOFA, el CURB 65, scores para neumonías, en fin, habían según cada patología, pero no había uno así que resuma o que vea al paciente como un todo. Lo que obviamente llevó a crear esto fue tratar de organizar todos esos scores que estaban dando vueltas y, y poder tener, digamos, la necesidad de tener un lenguaje común, ¿sí? El hecho de poder decir, no sé, en una sola oración y que todos entendamos en qué categoría estaba ese paciente, ¿sí? Hoy por hoy el News se usa en toda Inglaterra, es obligatorio, por lo que sería el Ministerio de Salud nuestro, el NHS, que es el Sistema de Salud Nacional de allá, lo declaró como de uso obligatorio, por eso pasó a llamarse Score de Detección Temprana Nacional. Y también se usa en el sistema de prehospitalario de Inglaterra. Ahí después vamos a hacer un ejercicio con los parámetros que envió Paulo. No sé si los vieron o si alguno lo tiene a mano. Yo estoy sin el celu, por eso les digo, si alguno los tiene a mano, que los pueda traer para Ahí lo mencionarlo. buscamos. ¿Cuál querés? ¿Los estables o los No, graves? vamos con los graves. Lorenza, suponete que vos tenés que pasarle la guardia a Gastón y tenés que tomar el primer parámetro de los Ujú. graves y, digamos, con esa información tenés que transmitirle a Gastón el paciente y qué es lo que debería él hacer en guardia, digamos, a qué debería estar atento. Bueno, en teoría tenemos el paciente A, que me da una frecuencia respiratoria de 32, por lo tanto, si lo ubico en el score, No, lo olvídate voy del haciendo score. con puntaje. Ah, No, olvídate del score, ahora hacelo sin el score, como lo bueno, hacemos habitualmente, digamos. un paciente que está taquimneico, con una frecuencia respiratoria de 32, está hipotenso, con una sistólica de 60,
está taquicárdico con 110 de frecuencia cardíaca y está desaturando con 87% y requerimiento de oxígeno a 15 litros. Este paciente está estrellado, así decíamos. Ok. Y vos, Gastón, ¿qué cuidados tendrías en la guardia con ese paciente? Y bueno, tendría que ver a ver cómo está la mecánica respiratoria, si le puedo, dependiendo la edad, si es LED, si no, porque si está taquipneico, saturando con 15 litros, con 80 y está 87%, está en insuficiencia respiratoria seguro, si bien no tengo los gases para decirlo, pero por ahí habría que intubarlo, y además está hipotenso, o sea, este paciente habría que ver a ver cuál es la causa, si no se está chocando, cuál sería el motivo por el cual está internado, ¿no? Bien. Y sería un paciente que lo tendrías que estar evaluando De cuántas manera veces en la guardia. constante, cada 15 o 20 minutos, porque si tiene una TA de 60-40, creo que era la diastólica, ¿no? 60-40, está taquipneico, taquicárdico, desaturando, este paciente para mí está en shock, bueno, habría que ver a ver cuál es la causa. Ok, bien. Ahora, pasemos, ¿quién tiene los datos del bono estable? Así ¿Cuál? estaba la paciente Rondán, María, que fue intubada en la guardia, estos son los vitales de ella. Mm, claro, bueno, ella que había sangrado. Sí, había sangrado y durante la guardia se hipotensó, le tuvimos que Claro, pasar Ringer, claro. plasma, sangre, aumentó, mala mecánica, y esta mañana se hipotensó, tuvo taquipneica, estaba a 87,15 litros con marca de reservorio, se empezó a agotar, la Por intubamos y la ejemplo, bajamos a guardia. bajo la guardia. Ok, bien. Con NTG también Eh, bajó. che, y hagamos el ejemplo inverso ahora, con uno de los estables, ¿quién se anima a contárselo a Lautaro? Yo lo tengo acá, Marco, si querés que lo hagamos a la inversa. Los estoy leyendo acá. Bueno, dale, contáselo entonces a Rosario. Bien, Rosario, tenemos el paciente B con una frecuencia respiratoria de 20, una TA de 110-90, una frecuencia cardíaca de 74 por minuto y está saturando un 98% respirando aire ambiente. ¿Vos qué Bien, no harías con escuché la ese TA porque paciente? se le cortó. ¿La TA? Ah, perdón, de nuevo, el paciente B tenía una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una TA de 110-90, una frecuencia cardíaca de 74 por minuto y está saturando 98% con aire ambiente, sin requerimientos de oxígeno. Bien. ¿Vos con ese paciente qué harías en la guardia, Rosario? Bueno, primero tendría que conocer el motivo por el cual está internado el paciente y cómo habría estado sus antecedentes, sus vitales anteriores para ver si, bueno, que ahora está estable o que O sea, o ahora ya ahí viene, vamos. o que ya un paciente estable. Para vos ahora está Sí, pero estable. en este Estamos de acuerdo en eso. sí, Y están suponete los que parámetros en dentro la, de los valores en normales. la guardia, ¿cuántas veces lo pasarías a ver a este paciente? Y este paciente lo podría ver en la ronda de las 5 y después antes de a las 12 cuando se le va a ver de nuevo todos los vitales. ¿Sí? Bien, Como dos que no es veces. un paciente que apurara. Ok, bien. Perfecto, a eso quería llegar. Dos veces, sí, más o menos cada 6 horas. Bueno, Habría que ahora, evaluar igual sí, la TA, la hipertensión diastólica. La hipertensión diastólica se debería evaluar, aunque sea volver a tomar la TA de nuevo o algo de eso. Me parece raro igual No, eso. Primero pensaría que está mal tiene tomado, pero 110-90, sí, tiene una hipertensión diastólica. es mayor a 90. Por eso 90 o más, y tiene 110-90.
Bueno, por ahí en ese caso sí habría que hacer de mirar cómo viene el perfil, cómo viene su curva de T. Acuérdense que la hipertensión diastólica aislada se asocia a daño miocárdico, ¿sí? Subclínico. Bien. Bueno, ahora veamos lo siguiente. Habiendo hecho ese pequeño ejercicio, que no se lo olviden el tiempo que nos tomó, digamos, pasar esos dos pacientes y definir qué íbamos a hacer y cada cuánto. Ténganlo presente para más adelante. Como les decía, el Score de News en el 2012, cuando se publicó, obviamente llevó todo un proceso de validación. Habían muchos otros scores, 33 para ser más precisos, y este es uno de los trabajos que se publicó donde lo que se hizo fue evaluar pacientes en riesgo de parada cardíaca, pacientes que hayan tenido ingresos imprevistos a la terapia, de esos pacientes que uno asume que está todo bien y de repente se descompensan, o que hayan evitado dentro de las primeras 24 horas de habérsele hecho una valoración por el score de News. Esa puntuación del score de News se comparó con los otros 33 scores disponibles. La cita del trabajo es esa que está ahí, si quieren pueden leerlo completo, es interesante, pero básicamente lo que se demostró es que el News, si bien todos los scores tenían buena predicción de qué pacientes debe ir bien o no, el que mostró mejores intervalos de confianza, mejores valores de sensibilidad y especificidad, fue el News, ¿sí? Entonces eso fue uno de los estudios que se utilizaron para darle la validación y para el uso ampliado en todo Reino Unido. Es simple, muchos de ustedes ya lo vieron, son 6 parámetros los que controla, son parámetros fisiológicos que están en la carpeta de enfermería, que es frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, la sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. Ahí resalté la saturación de oxígeno y el nivel de conciencia porque son los dos parámetros que se ampliaron en el 2015 cuando se hizo la primera revisión del score. La saturación de oxígeno se modificó en cuanto a que, vamos a ver más adelante en la tabla, que se le agregó un apartado para los pacientes EPOC o para aquellos pacientes con insuficiencia hipercápnica que tienen que tener valores de saturación no más allá del 92, 93. Y en cuanto a lo que es nivel de conciencia, se agregó, ustedes han visto en la planilla de enfermería y en el DataTech, que muchas veces preguntan qué es el BPU, cuando tienen que evaluar, cuando tienen que completar el nivel de conciencia. El A originalmente esto era así, esto era alerta para todo paciente que esté despierto, ¿sí? El solo hecho de estar vigil condicionaba para marcar en el casillero de alerta. Después, BPU era si respondía, paciente que no estaba vigil, pero que respondía a la orden, o sea, al verbal, esa era la B. P es de pain, de dolor, paciente que respondía al dolor, o la U de paciente que no tenía respuesta. En el 2015 la variación que se introduce es, se agrega el nivel confusión, ¿sí? Porque justamente se vio que muchos pacientes pueden estar despiertos, pero pueden tener diálogos incoherentes, pueden estar confusos, desorientados, entonces a partir de ahora se hace esa salvedad, ¿sí? Se agrega ese estadio, un paciente que está confuso o un paciente que, como esto es algo dinámico, que se aplica varias veces en el día, un cambio en uno de esos parámetros, de un paciente que pasa de alerta a confusión, también condiciona el puntaje. Como les decía, esto está hecho para internaciones de adultos de agudos. Por lo tanto, hay algunas excepciones a las cuales no se aplica, digamos, menores de 16 años
embarazadas. Hay que utilizarlo con precaución en pacientes con injuria medular, porque pueden tener alteraciones en sus parámetros vitales, sobre todo en lo que es frecuencia cardíaca y presión arterial. A ver, esto es un score que de ninguna manera reemplaza el juicio clínico, ¿sí? Y se ha hecho a partir de este año, obviamente en el contexto de la pandemia, se hace una salvedad para los pacientes COVID, porque obviamente los pacientes COVID que requieren oxígeno, lo hemos visto que a veces su función respiratoria deteriora en cuestión de minutos o de horas, pero a veces esa variación, después la vamos a ver en la tabla, no se refleja en un aumento del puntaje, ¿sí? Entonces, se hace la aclaración de que los pacientes COVID que tengan algún aumento significativo de los requerimientos de oxígeno, obliga a tomarlo en cuenta, más allá de que no se refleje en un puntaje, y estar alerta y aumentar la frecuencia de los controles, ¿sí? Esta es la tabla original, ¿sí? Lo que está acá, no sé si se ve la flechita, pero bueno, todo esto es la tabla original. Yo acá nada más hice una captura en aumento como para que vean, digamos, cómo funciona. En cuanto a, por ejemplo, frecuencia respiratoria, si está entre 12 y 20, no otorgaría ningún puntaje. Frecuencias entre 9 y 11, otorgaría un punto. Las columnas indican la frecuencia horaria, ¿sí? Supongamos que parto de las 6 de la mañana, que es cuando cambia el turno de enfermería, lo anotaría acá. De acuerdo al valor final, que el valor final en la tabla está acá abajo, donde dice news total, de acuerdo a ese valor va a ser lo que me va a ir condicionando cada cuántas columnas, a cada cuántas horas voy a hacer los controles. Acá, ven la flechita, ¿no? Sí. ¿Me dejaron solo hablando? Sí, sí, se ve, Marco, se ve. Acá, esta era la original que se sigue usando, que es digamos, esta, la segunda y la tercera, es la variante nueva en cuanto a la saturación. La de arriba es la original, digamos, paciente que satura menos de 91, 3 puntos, entre 92 y 93, 2 puntos, 94, 95, 1 y más de 96, nada. Se le agregó esta escala que es para la saturación en aquellos pacientes, por ejemplo, los EPOC, que es, digamos, como la población más amplia que tenemos, y entonces hace la salvedad, más de 93% aire ambiente, o 93-94 a partir de ahí con oxígeno, ¿sí? Ante la duda digamos, de qué marcar acá, lo que se recomienda es que se utilice esta, ¿sí? ¿A qué viene esto? Por ahí, digamos, hasta que uno se pone canchero, por ahí, no sé, vieron que ahora, por ejemplo, tenemos muchos estudiantes de enfermería que están haciendo los vitales y demás, por esto le puede llegar a mucha confusión. Entonces, en esos casos, ante la duda, decir, bueno, utilicen esto, ¿sí? Quizás nosotros sí podemos después hacer una disquisición un poquito más y utilizando esto. Y la otra cosa, bueno, acá la de nivel de conciencia, se agrega el parámetro confusión, que también otorga 3 puntos. El único que acá no otorga puntos es el paciente vigila, alerta. Y se agregan 2 puntos si el paciente está con requerimiento de oxígeno, ¿sí? Que eso aparece inmediatamente acá debajo de los parámetros respiratorios. Nosotros, digamos, la tenemos así, en blanco y negro, ¿sí? Pero bueno, es una adaptación de esa original. Que en realidad ahora, si nosotros deberíamos, digamos, agregarle
la confusión acá en los parámetros de estado de alerta, y deberíamos agregar la columna de saturación para los pacientes de COVID. Lo mismo en el data tech, ¿sí? Porque en el data tech ustedes vieron que cuando incorporan los vitales se calcula automático cuando cierran la evolución. Entonces ahí habría que ahora agregar esos parámetros. Bueno, esta es otra manera de ver la misma tabla, ¿sí? Por ahí esta es más para tenerlo en el bolsillo, digamos, si uno quisiera sacar un puntaje rápido, teniendo en cuenta entre parámetros, entonces lo va sumando mucho más fácil. Bueno, en cuanto a digamos, todos esos parámetros que nosotros vamos marcando, nos va dando un puntaje que se coloca al final de la tabla. Ese puntaje puede oscilar entre 0 y 4, lo cual nos da un paciente de bajo riesgo, ¿sí? Que sería lo que nosotros llamamos un paciente estable. Y después tenemos puntuaciones por encima de 5, entre 5 y 6, en un paciente de mediano riesgo, ¿sí? Un paciente que hay que empezar a mirar de cerca, por lo menos ajustar los controles. Un puntaje mayor a 7 es un paciente que está en inminente riesgo de pasar a terapia, ¿sí? Es para un monitoreo continuo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tuviéramos un puntaje de 3 en un solo parámetro? Por ejemplo, supongamos que el paciente acá satura menos de 91%. Acá directamente tenemos 3 puntos en un solo parámetro, ¿sí? O esta paciente que decía en Rondán que estaba con una sistólica de menos de 90, ¿no? Ahí ya tenemos 3 puntos en un solo parámetro. 3 puntos en un solo parámetro. Sí. Yo creo que primero, antes de ponerlo en el score, habría que ver si están bien tomados los vitales, Bueno, obviamente, sí. A porque ver, estamos hablando corroborar eso. de una tarea bien realizada. Si tuviéramos 3 puntos en uno solo de esos parámetros, ya lo hace un paciente de riesgo, ¿sí? Así sea que tuviéramos 4 puntos, que sume 0 por todos los otros, 1 por cualquiera de los otros, pero 3 en un solo parámetro ya lo hace un paciente de riesgo. Y después ¿qué se hace con ese puntaje? O sea, ya sabemos si es un paciente de mediano, alto o bajo riesgo, entonces ahora tenemos que saber qué hacer. Pacientes en puntaje paciente de puntaje de 0 se puede monitorizar cada 12 horas, 2 veces en el día, ¿sí? Pacientes entre 1 y 4 lo podemos hacer cada 6 horas. Después, pacientes con un solo parámetro que me dé 3 puntos, ya implica un control horario, ¿sí? Pacientes de entre 5 y 7 lo mismo, y pacientes mayor a 7 monitoreo continuo. Otra cosa que se agregó en el 2015, porque esto recuerden que era para evaluar pacientes con potencial riesgo de IAM, muerte o pasaje a UTI, pero también se vio que era un predictor, un puntaje de 5 más, era un predictor de sepsis. Y ahora se lo asoció mucho en esta época de pandemia. Hay un trabajo que después lo vamos a ver, que se hizo en Inglaterra, que sobre todo los pacientes COVID que tenían un puntaje de 5 más era un predictor de que podían entrar en un cuadro de shock séptico. Hay una guía inglesa también, que les dejo acá el link, que es muy interesante, que es de la Sociedad Británica de Tórax, que es para el uso de oxígeno y los requerimientos de oxígeno y los controles de gasometrías y demás, que son 4 o 5 hojitas con flujogramas muy, muy prácticos. Los dejo acá para que la lean, porque también en esta guía ellos incorporan el news. Así que está muy bueno como para, sobre todo ahora en este momento que tenemos tantos pacientes respiratorios, está bastante práctica. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, 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 perfecto. perfecto.
Bueno, entonces, ¿para qué les dije todo esto? Primero, porque estuve hablando con Ignacio Beltri y la idea es empezar a incorporar este sistema de news en los pases de sala, ¿sí? Necesitamos tener un lenguaje común que todos entendamos. Fíjense si el ejercicio que hicimos al principio con el paciente inestable, obviamente que más allá de contar el paciente y demás, pero si yo redondeo diciendo, seguramente Rondán, no tengo ahora acá la escala, pero a ver, un minuto, vamos a hacerlo. ¿Quién se acuerda del inestable que teníamos primero? ¿Quién Tiene tiene ahí una la frecuencia respiratoria de 32. respiratoria? Ya tenemos 3 puntos, o sea, ya en un solo parámetro tenemos 3 Sí. puntos y un paciente de riesgo. Sigamos. 60-40 de ETA. Está Sistólica de saturando a 60, ya tenemos 6 puntos. ¿Qué saturación tenía? 87,15 litros. Con máscara de Estaba reservorio. con oxígeno, o sea, tenemos 8 puntos, 9, 11 puntos, bueno, ya 11 puntos, bueno, ya sabemos, digamos, una paciente que está en RM ahora, ¿no? Que estaría en Sí, sí. terapia, pero bueno, está en la guardia, pero digamos, ya vos fijate que condice, ¿no? Ahora vamos a fijarnos con el otro, el ejemplo que contó Lautaro. ¿Qué Una puntaje nos frecuencia daría? respiratoria de 20. 20, 0. ¿Qué más? ¿Cuánto satura? Un 98 aire Ah, ambiente. 98. Seguimos en 0. Estaba aire ambiente, o sea, seguimos en 0. ¿Qué sistólica tenía? 110. 110, 90. 110. 110, o sea, tenemos un punto de la sistólica. ¿Qué frecuencia cardíaca? 74. 0. Y una paciente alerta, por lo que entiendo. Sí, sí. Ok. Bueno, esa teníamos un punto, ¿sí? O sea, una paciente de bajo riesgo. Un punto califica como para hacer un control cada 6 horas. Ahí por ahí habían dicho a las 5 y otro a las 11. Puede ser, sí, cada 6 horas. ¿No? Una paciente que es para pasar a mirarla. No. Pero bueno, a lo que voy es justamente a esto. Sí, además de contarlo, nosotros a quien recibe la guardia le decimos un news de 11, ese paciente sería nuestro antiguo estrellado, ¿sí? O un news de 1, ya sé que no es un paciente que tengo que pasar a ver, pero no tengo que estar pendiente, ¿sí? Lo importante de esto es incorporarlo en el pase de sala, digamos, redondear la idea diciendo el score de news que hayamos calculado, ¿sí? Para quienes están en la guardia, para quienes quedan en la guardia también usarlo, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que por ahí están más inestables, digamos, de aplicarle el news para ir viendo cómo es la curva de ese paciente, porque obviamente esto, más allá de indicarnos qué pacientes están más en riesgo, se nos obliga a hacer algo, como decía Gastón, digamos, tenemos que ir, ver cuál es la causa, si está en shock, qué es lo que le está pasando. Y eso obviamente es algo dinámico que nos va a ir variando el score, ¿sí? Entonces digamos, me parece interesante ponerlo en práctica en los pases como para redondear el paciente, decir el news que tuvimos, y después en la guardia aplicarlo con los ingresos y con aquellos pacientes que por ahí lo requieren, esos pacientes que tenían puntaje de 3, de 3 en un solo parámetro o de 5 más. ¿Sí? Y algo que es interesante que propongo para que hagamos es empezar a hacer un registro con esto. ¿Por qué? Fíjense, bueno, esto también lo hicieron en Inglaterra, hicieron durante un mes aproximadamente todos los pacientes diagnosticados COVID que ingresaban a la sala de internación de adultos. Se hizo un trabajo retrospectivo en realidad, pero se vio qué nos podía aportar el news para los pacientes COVID. Entonces, el news del ingreso, ¿sí? El news del ingreso del paciente, se lo utilizó como un predictor de ese paciente a los 14 días. ¿Bien? Y se vio que, digamos, tiene mucha especificidad, por sí solo tiene baja sensibilidad, pero si a ese score se le agregan algunos otros parámetros, por ejemplo,
algunos parámetros bioquímicos, como son ya los conocidos, como la linfopenia, la neutrofilia, función renal, aumenta casi al doble la sensibilidad, manteniendo una especificidad bastante aceptable. Entonces, ¿a qué voy con esto? Me parece interesante que por ahí, digamos, es algo fácil de hacer, porque nosotros con los ingresos, al tenerlo incorporado en el DataTech, ya lo calcula automático, ¿sí? Ya la base de datos la tenemos ahí, eso ya queda hecho. Después se puede hacer una comparativa de las 24 horas, que sería con la primera evolución, reitero, vuelve a quedar en el DataTech, ¿sí? Lo único que tendríamos que generar nosotros es un registro de cada ingreso, ¿sí? Un registro escrito de cada ingreso, y ver con ese paciente qué pasó a la semana, ¿sí? Entonces, después se puede hacer un trabajo perfectamente con eso para publicar, de decir, bueno, nosotros tomamos este parámetro de news al ingreso, a las 24 horas, y de acuerdo a esos valores vemos cómo le fue al paciente a la semana. A ver si nos condice en algo o no, ¿sí? Sabemos que el news nos va a servir para las 24 horas, ¿sí? Pero por ahí podemos, digamos, los ingleses lo hicieron a los 14 días, y tuvieron resultados buenos, predictivos. Entonces, por ahí podemos hacer algo más sencillo, no 14 días, pero sí el ingreso a las 24 horas y ver cómo cómo le fue a ese paciente a la semana. ¿Qué les parece? Sí, está bueno, está muy bueno. Y comparar con con los resultados que tuvieron por ahí los ingleses, a ver cómo nos da a nosotros con la realidad que tenemos acá. Sí, Sí, está bueno. sí, sí. Es fácil el news, ¿no? Lo único que tenemos bueno, yo esta semana me voy a encargar de hablar con los chicos de sistemas para modificarlo, porque el que tenemos es el de la versión 2012. Pero bueno, no sé, ¿tiene alguna duda, algo con respecto a esto? No, bastante claro. No, estuvo Muy claro. bueno. Bien. Yo tengo una Sí. duda. En teoría, si es para pacientes agudos y sirve, digamos, por lo que leí hasta las 24 horas, en lo que vieron la mayoría, ¿nosotros lo vamos a usar todos los días o solamente en las primeras 24 horas? No, a ver, lo usamos todos los días, Ujú. porque por eso te decía, esto tiene un valor de predicción para dentro de las 24 horas. Si suponete un paciente que ingresa estable, pero que a las 48 horas, un paciente que ingresa estable, y yo le hago el news y quizás me da 3, 4, 1, lo que fuera. Pero ese paciente después, en la sucesiva de la internación, intercurre con alguna otra cosa, aumenta el requerimiento de oxígeno, lo que fuera, yo le tengo que seguir haciendo el news, porque justamente ahí es donde voy a ver que aumentó el puntaje, lo que fuera, y eso es lo que me va a alertar a mí, ¿sí? Bien, Como tiene un valor predictivo para dentro de las 24 horas, pero hay que hacerlo todos los días. o sea que se va a decir en el pase de la mañana y en el pase del mediodía. Lo vamos a Yo, clasificar a... yo creo que sería decirlo en el pase del mediodía, que es para quienes tomamos la guardia, ¿sí? Para los que nos quedamos de guardia, y en el pase de la mañana, sobre todo para los ingresos, me parece, ¿sí? Bien. O para aquellos que intercurrieron con... O para aquellos que deterioraron el news, claro. Ujú. Bien. El único registro que tendremos que hacer es de ir anotando los ingresos, de manera que después ir a la semana empezar a ver qué pasó con esos pacientes y así en lo sucesivo. Ok. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Ese registro que mencionás lo hacemos en un papel o ahí en alguno de los programas que hay en las compus? ¿Cómo lo vamos registrando? Lo podemos hacer, quizás bueno, no sé qué piensa el resto, me parece que por ahí va a ser más práctico en algún cuaderno, algún papel, porque por ahí en las compus no todas tienen el archivo compartido y corremos riesgo de que se pierda. Bien. Me ¿Tenemos parece, un no sé. solo cuaderno y anotamos todos ahí
¿O cada Sí, uno sí, lleva sí, su- hay que, no, centralicemos todo en un solo cuaderno, porque si no Bien, vamos a tener perfecto. muchos O hagamos papeles un dando drive. vuelta. O también se puede hacer un drive, sí, sí. Bien. Algo que tengamos acceso todos, que todos podamos en una guardia anotarlo. Perfecto. Mm. Y después Lo único que te aprovechamos y quita un hacemos poquito un de trabajo tiempo, fácil. eso. Te quita Gastón. un poco de tiempo calcular. La otra vuelta nosotros tuvimos 11 ingresos. Mira, ahí después les voy a pasar, hay una aplicación para que descarguen en el celular que no demorás menos de 10 segundos. Te he puesto las 8 guardias tuyas del mes que demorás menos de 10 segundos en cargar un paciente. Ah, bueno, esa está buena entonces. Si la podemos hacer así rapidito. No, Igual hay una el data te aplicación, lo después se las calcula. comparto. El data también te lo calcula, sí, obvio. Pero digo, por ahí, a ver, el data nos va a servir para poner el news del ingreso y el de las 24 horas. Eso después, cuando hacemos el análisis, ya los chicos de sistemas nos dan esos datos. Pero, por ejemplo, no sé, me refiero en la guardia, un paciente que tengo que estar viendo permanentemente, tenerlo en el celu, la aplicación, eso va a ser mucho más fácil que estar mirando el cartoncito, lo que fuera, o ir al data tech, porque ahí no lo podemos ir a cargar permanentemente en el data. En cambio, para un paciente de evaluación en guardia y en el pasillo, mirás los vitales, los vas cargando en el celu y ya te lo larga enseguida. Después les paso, ahora cuando terminemos, les paso la app para que se la descarguen. Genial. Vale, perfecto. Bueno, Listo, buenísimo. acuérdense el jueves que está la de FA, que la da Martín Carballo. Y así vamos a seguir Perfecto. a partir de ahora. Son 18 temas más o menos. Llegamos creo hasta la primera semana de diciembre. Tenemos que tratar de mantener este ritmo de 2 por semana y en 2 meses ya lo tenemos hecho. ¿Lo de FA en qué se va a centrar? ¿Más en tratamiento o Lo que es le todo? pedí lo que le pedí a Martín es que sea manejo de guardia. ¿No? Un Ok. paciente de la internación general que intercurre con una FA, digamos. La idea de esto es que sean cosas de práctica y no que redundemos en tanta teoría, ¿sí? Sino que sean cosas más de manejo y de práctica y de resolución. Bien. ¿Mm? Como para dar herramientas más rápidas y mejor. ¿Mm? Sí, está perfecto. Así que bueno, chicos, sería hasta aquí entonces. Bueno, clarísimo. Bueno, Un perfecto. gusto, Bueno, Marcos. Bueno, gracias. de nada, nos vemos mañana, ¿no? Sí, mañana. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Chao, Chau, chao. chau, chau.